Hola a todos, ¿cómo están? Para quienes me hayan seguido en la transmisión anterior en Facebook, les doy nuevamente la bienvenida a esta nueva transmisión, igual citando la fecha respectiva, siendo el día de hoy, miércoles 9 de diciembre de 2020, año en curso. Es un gusto el volver a estar con ustedes en esta transmisión, al igual quienes me estén viendo en YouTube. Gracias por su compañía y por su preferencia, y sobre todo por sus comentarios. El, el motivo y razón del presente video y transmisión es para continuar de forma consecutiva con la narrativa precisamente de la antología de la realidad múltiple. En videos anteriores, o video anterior, uh, hice lectura del capítulo 1, 2 y 3 a modo de dar apertura a los protagonistas de esta realidad, de este escenario. Por ello, el día de hoy les comparto con ustedes el capítulo 4, 5 y 6 de la presente antología de este primer arco. Espero y sea de su agrado. Y dice así: Capítulo 4, Arco 2, el mundo del medievo de la Tierra binaria. En esta facción del marco cronológico de esta realidad se suscitaron una serie de contradicciones relacionadas a la razón científica y el sentir de la fe, causando uno de los mayores estragos de la línea temporal. Quizás esto se suscitó a través de un incesante conflicto de intereses entre las esferas del poder social, económico y político, abanderando distintos credos, siendo un tanto similar al marco predecesor. En este marco temporal se produjo un desequilibrio aberrante de mayor proporción debido a la fractura de los entes con relación a la ciencia y la fe, siendo entre los habitantes de cada civilización marcando nuevas pautas, siendo desatados diversos estragos hacia los entes de cada individuo en todas las brechas que lo componen. A medida de que el sendero cronológico del medievo, el grado de distorsión, desató una de las pandemias más letales, derivado del fenómeno previo, mermando radicalmente la esencia individual y colectiva de la época. Sin embargo, en esta época, el tiempo lineal contribuyó al desarrollo de las primeras congregaciones, de los primeros caballeros y defensores de la humanidad, siendo esto factible gracias a los seres especiales existentes en dicha realidad. Dichas órdenes y congregaciones manifestaron en medida de sus ideales y posibilidades un espíritu inquebrantable, en la lucha en contra de la amenaza que asolaba a su realidad en turno. Sin embargo, tras la unión sagrada de entre los caballeros, defensores y miembros colaboradores de distintas realidades anexas, resultamos victoriosos. Sin embargo, el precio de la victoria fue catastrófico. El daño colateral fue algo indescriptible, debido a la falta de una debida respuesta de acción a esta nueva especie de amenaza, que además de mermar la esencia de los entes, tiende a alimentarse de las acciones y emociones negativas de los mismos, volviéndose gradualmente implacable, siendo un rival duro de vencer para todos nosotros. Debido a ello, el partir de este lapso cronológico del medievo, se procedió por indicación nuestra a crear la máxima congregación en esta realidad llamada la Orden de Caballeros Astrales, bajo el siguiente concepto canónico. Altamente después de la gran guerra por salvar nuestro mundo de los vástagos de la dimensión aberrante, se creó la Legión de Caballeros del Orden Astral, por la cual nuestro mundo puede tener equilibrio en el balance del poder, al menos en términos teóricos, para algunos o verdad para otros. La Orden de Caballeros de la Orden Astral, con base a los estatutos de la preservación y trascendencia de toda forma de vida, ya sea de nuestra realidad o de otra realidad alterna, deberá siempre responder de forma inmediata al llamado de ayuda de cualquier defensor de la realidad, sin importar de cuál realidad o mundo sea, haciendo de lado toda rivalidad, con el objetivo de la supervivencia y de la trascendencia de todos los mundos, de todas las realidades existentes y por existir.
En este momento Fulgor exclamó: Bárbara, María, Charlotte, Beltrana, Ángela, mis queridas señoritas y grandes maestres caballeros, en ustedes 5 radicará la primera piedra y pilar de la primera orden de caballeros de la orden astral, en cada uno de los continentes que existen en cada realidad, siendo uno de los saberes brindados de nuestra parte. A partir de esta hora, de ahora, inicia su era, mis valientes guerreras. El representante del oráculo en esta realidad les apoyará ante cualquier predicamento, al igual que otras entidades existentes. Deberán también el ir reclutando a más miembros, que sean seres de honor, en cualquier época o realidad, para hacer el nuevo Opus Magnum, como un ente máximo por el pasado, presente y futuro del todo, y la nada, por igual. Que así sea, mis dulces defensoras, guerreras, caballero. Cada una de las 5 grandes maestres se le asignó a resguardar los continentes, en el absoluto anonimato, sin intervenir de forma directa en los sucesos venideros, solo en caso de que sugieren grandes crisis como la ya antes luchada, siendo ellas apoyadas y complementadas por el legado de los guerreros del pasado ancestral, adquiriendo nuevos poderes titánicos por parte de la realidad y paradoja múltiple, para llevar de la mejor forma su nueva encomienda de vida. A ellas se les veneró como las guardianas y señoras defensoras del todo ante la máxima entidad, gradualmente considerando a la orden a través del paso de las décadas y de los siglos hasta hoy en día. Su paradero actual es desconocido, por lo cual la mayoría de los seres vivientes, ya que ninguna de ellas partió de este plano, debido a la gracia santa con la que cada una de ellas fue bendita. Sin embargo, el legado ha ido trascendiendo gradualmente de generación en generación, siendo esta la primera de las sociedades secretas de la Tierra Binaria, a la vez que funge como punto de tránsito consolidado para viajeros y guerreros de otras realidades distantes o cercanas, siempre manteniendo el legado de la orden. En ciertos momentos llegan a manifestarse en momentos decisivos de la realidad, ya sea frente de sus designios o en cumbre, ya sea a las 5 o en ocasiones ante nosotros como supervisores de la máxima entidad. En diferentes culturas de la era, tanto a ellas como a nosotros nos interpretaban como seres legendarios, deidades y seres mágicos, debido al intento del hombre de comprender nuestra naturaleza, lo cual le resultaba muy enigmático. En este capítulo es el principio de una consolidación de un legado, de una razón de lucha colectiva y sobre todo la acción ante los aprendizajes previos de una serie de sucesos o acontecimientos que narran los protagonistas de esta trama, lo cual nos hace el rectificar la importancia de aprender de cada cosa que vivimos, que hacemos, pero mayormente el aprender en nuestros errores, el realmente vencer nuestro orgullo y también nuestra necedad de quizás afirmar o negar algo que en términos de la realidad no resulta ser muy poco práctico. A continuación les comparto el capítulo 5, en el cual especifica y complementa el capítulo anterior con respecto al legado o al camino de estos personajes, estas entidades protagónicas dentro de su causa. El capítulo 5 lleva por título Capítulo 5, Arco 3. El mundo del renacimiento y revolución industrial de la Tierra Binaria. Tras el surgimiento de la Gran Orden se establecieron diversas matrices para cada continente, acorde a las características que manifestaba cada entorno en lo general y en lo particular. Sin embargo, la distribución de la orden quedó consolidada por instrucción del Fulgor y Kotori, quedando de la siguiente forma: Gran Maestre Bárbara,
Legión de América. Gran Maestre María, Legión de Europa. Gran Maestre Charlotte, Legión de Asia. Gran Maestre Beltrana, Legión de África. Gran Maestre Ángela, Legión de Australia o región. Bajo esta distribución de las grandes líderes de la Orden de Caballeros de la Orden Astral, adoptó licencias propias, manteniendo los cánones principales por los cuales fue fundada, adquiriendo nuevos miembros como de todo tipo, ya sean de forma directa como indirecta, mismos que forjarían el nuevo orden mundial, al igual que otras sociedades secretas de menor rango. En los diferentes pasajes del materialismo histórico de cada sociedad han existido cierto porcentaje de individuos de gran y extraordinaria fuerza, cuyas características anteriormente citadas han definido de forma trascendental el proceso de evolución del entorno en determinados planos temporales, lo cual sirve como patrón de referencia para definir los lapsos temporales para su interpretación dentro del proceso evolutivo. Es de vital relevancia el mencionar que a pesar de las notorias diferencias dentro de los mismos personajes o grupo de individuos de naturaleza innovadora, mismos que poseen un punto clave en común, el quizás sea el más relevante o quizás mágico para algunos. La resolución a la presente afirmación consiste en lo siguiente: todos y cada uno de estos personajes se encuentran altamente relacionados y vinculados en el plano de la metafísica inmaterial. Estos personajes, siendo miembros directos o indirectos, radican como parte de la Orden Caballeros de la Orden Astral, los cuales se caracterizan en tener ciertas capacidades de excepcional naturaleza, en vínculo con la matriz universal. Sin embargo, dicha orden, a diferencia de las órdenes existentes en el plano físico-material dentro del materialismo histórico, tiende a manejar políticas y métodos muy poco ortodoxos en comparación con el modo estándar de este tipo de organizaciones. Esto es en parte por el pilar de la ley del equilibrio del orden y el caos, por el cual los miembros conformantes se gestionan entre los planos temporales y sociales donde se encuentran interactuando. A modo de ironía, los miembros de dicha orden tienen el conflicto entre ellos, en diferentes bandos, de forma micro y macro, dependiendo de las circunstancias. Sus acciones son la amplificación del conocimiento que obtienen del plano metafísico inmaterial, aunado con las cadenas de valor con las que llegarán a respaldar su naturaleza innovadora. Obtienen el poder y la fuerza de moldear los pilares del conocimiento y estatutos de gestión de los entornos de forma trascendental. Por otro lado, dentro de la concepción de la mecánica de todo ente se encuentra aunado una serie de vertientes, las cuales han determinado el grado de evolución de los entornos sociales del plano global, de los cuales destacan de forma más específica la esperanza de vida y la evolución o revolución del entorno. El haber de estos conceptos representa el tener una serie de indicadores por los cuales de forma gradual y con un grado menguante el progreso de la humanidad. Por el lado de la esperanza de vida, este ha sido uno de los determinantes por los cuales el individuo ha considerado amplificar su rango de tiempo dentro del plano físico, y por otro lado la evolución o revolución del entorno tiende a incrementarse en proporción al rango vital del individuo o grupo social. Los dos factores mencionados trabajan de forma conjunta, es decir, su naturaleza tiende al efecto dominó, por lo que hace de esto una de las más grandes prioridades a considerar, pero más importante aún el aportar una gran variedad de esfuerzos de parte de cada bloque social conformante del entorno local y global. Esto se traduce y refleja en la salud física y en la salud mental de los mecanismos del sentir y accionar humano. Sin embargo, al tomar en cuenta el nivel de desarrollo de cada bloque social de los miembros conformantes del plano global, por consecuencia, dichos factores tendrán a sufrir una serie de resultados por tendencias más o menos homólogas, lo cual pone en tela de juicio la verdad, el buscar maximizar la calidad de vida y la esperanza de vida de forma objetiva.
Todo este análisis se produjo a partir del uso teórico práctico de la razón, aunado al desarrollo de teorías de distinto tipo, siendo capaz de revolucionar los esquemas de la gestión social, causando un revuelo de distintas naciones, así como una nueva política de expansión, hacia una nueva era de constantes cambios en el entorno. En este punto cronológico del plano, el nivel de amenaza logró mantenerse contenido dentro de los rangos del parámetro de riesgo vital, debido a la creación y consolidación de la Gran Orden, resolviendo los distintos conflictos en medida de la observación de hechos que configuraron al plano geográfico de esta realidad. Algunos de los sucesos más caóticos causaron un desequilibrio a lo largo de distintos continentes con cierto rezago, en contraste con algunos de otros ocasionando disputas, conquistas, mezquinas de gran barbarie, empleando la sumisión y la pobreza de todo lo tangible e intangible para dichos entes. Tras el antecedente de la era anterior, no podemos permitir que las distorsiones generadas por el ser humano de esta realidad trajeran a una nueva aberración, aún mayor que la anterior, por lo que suele operar la orden. Maquinamos de forma directa e indirecta a diversos personajes, instrumentos, así como entornos para generar un cambio en la variante de la ecuación de la línea del espacio-tiempo. De esta traducido en movimientos de insurgencia alrededor del globo, para generar un rango de equilibrio que frenará a la distorsión paradójica de la realidad múltiple. Nuestros planes de cierta forma han alcanzado diversos resultados en diversos entornos, a la vez que nos permite estudiar a detalle los aspectos cognitivos y conductuales de los entes vivientes de esta realidad, así como el grado de intervención de los viajeros o miembros de tránsito de realidades anexas. Con este aspecto, el narrar lo que es la narrativa de la manifestación de lo que piensan los personajes o el personaje en sí en términos del materialismo histórico humano, ejemplifica de un modo muy particular el cómo esta esencia, esta fuerza o esta concepción ha tenido a materializarse y a conceptualizarse. Realmente el aspecto de la evolución radica en este choque de inercias, este choque de ideas, de sensaciones, de proyectos, de todo aspecto generado por la naturaleza humana o por el ser humano. Sin embargo, cabe resaltar que estamos realmente inmersos en un ciclo continuo, un ciclo paradójico, en un bucle que no tiene un fin aparente determinado. Pasamos de un estado al otro de forma directa e indirecta, consciente e inconsciente. De un estado de la materia, tanto física como mentalmente. Y es por ello que el capítulo 6 precisamente habla sobre esto. Disculpen lo del ojo, pero sí me un poco. En el capítulo 6 precisamente, como les venía diciendo, habla precisamente sobre la manifestación de la realidad, de nuestra realidad. Lo que nosotros hemos ido aprendiendo, tanto por nuestra experiencia de vida como lo que hemos vivido en nuestra vida escolar o vida académica. Y es por ello que considero en un punto en específico que valga la redundancia que el capítulo 6 es más que parte de una historia, quizás literatura fantástica o literatura quizás un tanto fuera de concepto. Es cuando la realidad y la ficción se complementan una con la otra. En cierto material
que he compartido con ustedes, hablé precisamente sobre esto, sobre este tipo de mecánica por la cual nos solemos mover como humanidad, como sociedad, como personas, como individuos, en todos los núcleos en los cuales interactuamos, ya sea en la familia, el trabajo, la escuela, entre otras más. Por ello, les comparto el capítulo 6, el cual lleva por título Capítulo 6, Arco 4, el mundo del siglo XX de la Tierra binaria. A través de la historia de este marco cronológico, la humanidad se ha gestionado mediante una serie de métodos y técnicas de estudio, derivadas a partir de una serie de necesidades y requerimientos de cada generación. Sin embargo, el mecanismo principal que posibilita la mecanización de esta forma sistemática como engranaje principal del todo lo que fue, lo que es y lo que será, yace en los cánones de la concepción de dos estados sociales desde principios de esta realidad, siendo estos el estado régimen y el estado insurgente, quienes en este bloque tomaron aún más potencia desde inicios del siglo mismo. Estado régimen. Este bloque de gestión se manifiesta cuando el individuo o grupo de individuos de un gremio de la sociedad asume las competencias y facultades de la comunidad o nación durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, con base a la fuerza ideológica que establezca, como la esencia, la planeación, organización, dirección y control, tal como se conforma el proceso administrativo. Estado insurgente. La naturaleza de este bloque se manifiesta como la contraparte del estado régimen, es decir, representa la amplificación del pensar y sentir cognoscitivo de un individuo o grupo de individuos, quienes cuestionan de forma gradual el pensar, sentir y accionar del estado gestor, tomando este argumento como ventana de oportunidad para instaurar mediante la evolución y o revolución de toda índole para establecer una nueva verdad hacia el ente individual y colectivo. La interacción de ambos estados consiste en una sincronización proporcional al estado de desarrollo de cada plano social del entorno global, reflejando con ello la trascendencia o rezago de los grupos sociales actuales y venideros. Dicho fenómeno ha trazado un sinfín de acontecimientos generando variaciones en el tejido de la realidad, plasmado un impacto gradualmente proporcional a las condiciones y características de cada estado, tanto para el régimen como para el insurgente. En la búsqueda de la verdad y del perfeccionamiento del pensar y sentir humano, se han desatado diversos enfrentamientos, de los cuales llevan incrustados a modo sistemático el integrar que lleva existiendo desde principios del tiempo y espacio, lo que genera a la vez diversas variables múltiples quienes generan un mar infinito de incógnitas, a pesar de tener como meta máxima la generación y asimilación plena del saber y sentir. El flujo de estos cánones tiende a desglosar una tendencia entre la objetividad y la subjetividad de los objetivos y propósitos en la elaboración tanto de sus métodos, herramientas y normas, tanto como parte de la implementación de su propia verdad y o ley. Lo más característico de este punto cronológico radica en la transmutación de las verdades, pensares y percepciones. Manifiestan un giro en cada medida desproporcionado a modo de reconfigurar los pilares de todo lo que fue, lo que es y lo que tentativamente buscan establecer como medida de supervivencia y o trascendencia, acorde a los intereses de los gestores de cada bando. En lo personal, esto ha sido uno de los puntos más conflictivos de este plano, manifestándose a través de los siguientes eventos. La crisis del 29, las dos guerras mundiales, la lucha por los derechos civiles y la libre expresión, la carrera armamentista, las luchas ideológicas, la carrera espacial, etc. A cada paso del flujo cronológico de la realidad se ha iniciado un nuevo trazado a modo de una tangente de proporciones paradójicas, con un grado de complejidad sumamente desproporcional en relación del cómo se ha gestionado la naturaleza de las naciones es este mundo, desatando una serie de conflictos en constante incremento. Esto representa una vertiente sobre el punto de inflexión sumamente inminente, debido a que la subjetividad de los gestores busca
el distorsionar la amenaza ocasionada por la ruptura de los tejidos de la sociedad y la realidad proveniente de los estados, tanto régimen como insurgente. Lo más gratificante de esta verdad radica en que se trata de plasmar una posverdad a fin de generar una credibilidad entre las sociedades o derivados de la misma. En contrapartida, nosotros como entes autoperpetuos, por formar parte de una gran triada, empleando la gran orden como medio para establecer nuestro pensar, sentir y actuar, en momentos cruciales de la realidad múltiple, fungen técnicas y o metodologías creadas ancestralmente como bienes o males de gran necesidad, como medio de impulso del flujo cronológico del espacio-tiempo de la realidad en la cual se extiende como entes del todo y de la nada misma. Entre los seres que existen en esta realidad múltiple resaltan aquellos que a pesar de su apariencia poseen distintos talentos especiales, al ser concebidos directamente por la máxima entidad, con la existencia y un vínculo único con la realidad y paradoja múltiple, y más allá de estas, dando a lo que las civilizaciones los han llamado superhéroes, a lo que al final de cuentas son seres derivados de todos los entes existentes, debido a que la titánica maquinaria de la gran existencia funciona mediante el vínculo armónico de los cuatro entes, así como la vinculación que tienen los entes para con el entorno en donde interactúan a través del tiempo. Entre las realidades que hemos transitado e intervenido, la Tierra binaria posee el máximo de los poderes, por el cual se fundamenta en el pensar, sentir y actuar de las formas de vida en vínculo continuo, lo que en cuestión de la condición humana, el poder más grande que todos poseen los habitantes de esta realidad yace en la mente, el corazón y el espíritu humano. En ellos radica la clave de su trascendencia y supervivencia ante toda adversidad, siendo más renombrado que en esta realidad fue donde inició la gran matriz de la existencia absoluta, la realidad madre, del todo y de la nada, del alfa y del omega, a través de los sueños, esperanzas y la fe de todos nosotros, como parte de la infinidad. Con esto, el punto o el mensaje es cómo se percibe nuestra naturaleza, nuestra historia, nuestro materialismo histórico y de paso nuestra dialéctica. El cómo, precisamente partiendo del video anterior, el margen de la homologación o dispersión entre lo que pensamos, decimos y actuamos. Y por eso quise iniciar con los microrelatos para posteriormente hacer la lectura de estos 3 capítulos a modo de remarcar esos aspectos de la homologación o dispersión, más allá del términos de la matemática, de la probabilidad y estadística, de realmente el darnos cuenta de la verdad, de nuestra verdad, de lo que nosotros creemos, pensamos y actuamos, y realmente el trasfondo que hay detrás de ello, la esencia de la verdad, la esencia de lo que nosotros buscamos obtener, de lo que anhelamos, de lo que buscamos, de lo que merecemos, pero más importante, de lo que nosotros estamos dispuestos o no a hacer bajo la brújula de la ética y de la moral. Por ello es que en estos arcos se está haciendo la recapitulación de la historia, nuestra historia, de nuestra dialéctica, que es lo que los personajes están viendo y lo que desde un punto de partida al principio de este canal fue narrado o encomendado a aquel protagonista como el joven maestro. Fue lo que las entidades le hicieron en encomienda ver y plasmar para todos nosotros. El romper este plano entre la realidad y la ficción en una tangente múltiple paradójica. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu razón sobre esto? Y sobre todo lo venidero, tanto en lo general como en lo particular. Eso te lo dejo en encomienda. Si nos vemos en el próximo video, y para quienes me ven en Facebook, nos vemos en la próxima transmisión, el cual les adelanto el título del
próximo capítulo, que es el capítulo 7, el mundo del siglo XXI de la Tierra binaria, una nueva perspectiva. Consecutivamente vendrá el capítulo 8 y el capítulo 9. Espero y el video y la transmisión haya sido de su agrado. Que tengan una muy buena noche y nos vemos más adelante. Muchas gracias.